Nos une celebrando los 25 años de Betel Televisión, 25 años de victoria de este canal, de la obra del movimiento misionero mundial. Y estamos recordando a lo largo de estos programas, obviamente, las producciones más emblemáticas de Betel Televisión. Las primeras producciones que se realizaron en esta casa televisiva de la obra de Dios. Y una de esas producciones fue Tiempo de Clamor. El pastor Rodolfo, la producción, entendió que es importante la intercesión. La palabra de Dios enseña esto claramente a profundidad. Y orar por las peticiones, orar por las demás personas era vital dentro de esta estructura de la programación de Betel Televisión. Nos están acompañando en esta oportunidad en nuestro set los protagonistas de este emblemático programa. En mi lado izquierdo tenemos a la sierva del Señor Ana Arispe, también en nuestra hermana Esther Castillo, y por el otro lado quizás los últimos conductores, nuestra hermana Karim Montes y el siervo del Señor, el pastor Roberto Lomparte. Que Dios les bendiga a todos y bienvenidos a este programa. Hermana Ana, queremos empezar con usted. Este programa se inició en el 2099. ¿En qué año exactamente usted recuerda que se inició? Bueno, primeramente muy agradecida de estar aquí por esta invitación, de haber estado aquí. Y bueno, es muy importante recordar momentos tan bonitos. Aproximadamente empieza en el año 1999. ¿99? En 1999. Yo llegué el 2000 de Tacna. ¿Cómo la convocan, hermana Ana? Recuerdo que, bueno, mi esposo parte con el Señor y yo llego acá de Tacna, Lima. Y en una de esas veces que estaba yendo al culto a la central, a 28, me encuentro con el pastor Ismael. Y el pastor Ismael me dice: Anita, tú tienes que estar en tiempo de clamor, tú tienes que estar, así que ya sabes, prepárate, ya te voy a avisar, me dijo. Entonces yo le dije: ya, pastor, amén, 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 no hay problema. Así que ya fui convocada y comenzamos a ir a tiempo de clamor. En esa época estaba el pastor Chupitaz, el pastor Julián Morón. Y eso, bueno, hubieron dos más que iban también, no recuerdo bien ahorita, pero sí, ahí comenzamos. Bueno, no es que comenzamos, ahí es donde yo empecé a asistir al programa Tiempo de Clamor, muy feliz, y para mí era una bendición. Era un equipo más grande de pastores, hermana Esther. Era más, sí, eran más. Sí. Amén, Reni, muchas gracias, porque estamos en un lugar de privilegio en Betel Televisión, y saludando también a todo el equipo de Betel, por lo que hacen un trabajo muy, muy excelente, y felicidades por esos 25 años. Bueno, yo tuve el gran privilegio de estar con el reverendo Chumpitaz, Teodoro Chumpitaz, y el pastor Julián Morón en los primeros programas. Pues era algo muy tenso al principio, porque ya sabíamos que después del servicio había que subir corriendo a ocupar los lugares y recibir las llamadas. Todo era en vivo. Todo era en vivo. Todo era en vivo en esa época. Y ahí teníamos también los teléfonos en el segundo piso. Había un equipo quienes recibían las llamadas, y las llamadas eran como canchita, como decir. Pero era un programa tan hermoso que veíamos que Dios obraba mucho en las almas. Ahí dábamos, no solamente orábamos, dábamos consejería también. Preguntaban, muchos llamaban por enfermedades, por situaciones difíciles que pasaban, y teníamos una audiencia muy, muy grande, ¿no? Ahí estuvo también el pastor Ismael, pero fue momentos muy lindos donde vimos la gloria de Dios. ¿Qué caso más resaltante recuerda usted de haber atendido a hermana Ana en Tiempo de Clamor? Yo no me olvido de cuántas veces las palabras que nosotros podíamos dar con Dios, con la dirección de Dios, de una consejería, como decía la pastora Esther. En el momento nosotros quizás no entendíamos la trascendencia que podía tener eso, ¿no? Pero donde yo me daba cuenta lo que podíamos alcanzar era cuando viajaba, me invitaban a predicar a diferentes lugares del Perú, o por diferentes motivos viajábamos a convenciones y nos encontramos con hermanos que me decían: pastora, gracias por esas palabras, yo no me acordaba, pues, ¿no? O gracias por ese consejo. Sí, yo la vi acá en Tiempo de Clamor y usted habló de ese tema. Entonces, no solamente yo, por supuesto, sino todos los pastores que trabajábamos en Tiempo de Clamor, de alguna manera Dios nos ayudaba y usaba nuestra vida para una consejería pequeña, porque el formato del programa no era pues para consejería.
Entonces nos advertían y nos decían... Era no más de hablen mucho. intercesión, ¿verdad? Siempre nos decían, no hablen mucho, hablen poco, lo necesario. Siempre nos decían eso. Pero no, nos daba pena porque los hermanos preguntaban, ¿qué hago, pastores? Necesitamos esto, este consejo. En este caso, Tienen ¿qué respuesta hago? pastoral, pues. Pero, claro. Entonces solamente dábamos una consejería pequeña, bien pequeña, Claro. algo lo más, ¿no?, resumido Al grano, posible al y grano. con Al mucho grano. cuidado porque podíamos equivocarnos en algo. Entonces era, de verdad que era un momento tenso, como decía la pastora Esther, en vivo. Y al comienzo, como decía, era bien en los apuros que nos poníamos de que terminaba el culto y todos, el programa, todos nos movilizamos después del culto al programa Tiempo de Clamor. Yo escuché una anécdota bien curiosa del programa de aquellos años. Dicen que alguna vez el pastor Chumpitaz o uno de los conductores recibió la carta de un niño. Él pedía que se orara para que su papá le aumentara la propina. Eso fue bien curioso. Y bueno, el pastor como que medio se rió de ver esa petición, pero al final oraron por el niño. Y al orar, a los días, el niño nuevamente escribió agradeciendo a Dios porque Dios había respondido esa oración y el papá le aumentó la propina. Hasta en esos detalles No, de pero interceder. sí, eso era así. Eso era así, ¿verdad? En nuestras cuando orábamos, justamente las peticiones eran a Dios para una respuesta. Y nosotros al último le decíamos, si Dios ha hecho una obra en tu vida, llámenos, llámenos y denos el testimonio Así para es. gozarnos. Y había testimonios de respuestas. ¿Qué testimonio recuerdas, Hubo Silvestre? bastante testimonio de personas que estaban con cáncer, sanados, mujeres que no podían tener hijos, tenían hijos, niños enfermos, gente que necesitaba trabajo y Dios le daba trabajo. De verdad que dije, usted oró porque se acuerda esa fecha, ya tengo el trabajo. Oró por mí y Dios me ha sanado. Pero eso era algo lindo, era un testimonio claro para la gloria de Dios. Eso Dios era respondió. lo más gratificante, creo, ¿no? Exacto. De poder estar en ese momento. Y a veces uno que tenía memoria de haber recibido alguna llamada o alguna petición y después de unos días llegaba la respuesta y decía, quiero dar gracias a Dios porque escribí al programa, llamé al programa, oraron por mi petición y muchas veces yo le he leído y mi esposa, que siempre está a mi lado, me decía, esta fue de la semana pasada, me dice, yo me acuerdo. y leíamos y decíamos amén, entonces siga adelante, esfuércese, sabe que Dios responde, siga peleando la batalla. Pero yo creo que esa era nuestra paga. Exacto. Esa era nuestra paga, saber Sí, que había Dios obraba. alegría. ¿no? En muchas veces, para mí, en la calle me he cruzado con hermanos, hermanas, diciéndonos, gracias por orar por nosotros. Ustedes son de Tiempo de Clamor. Y yo me sorprendía porque yo estaba caminando y me daban el alcance. Y verdad que era alguna sorpresa y una bendición que Dios me permitía poder disfrutar, que en algo podemos ser útiles para el Señor, Claro que el sí. estar orando, ¿no? Queremos mostrarles a todos los amigos que nos están viendo el reel de presentación, bueno, uno de los primeros reels de presentación de este programa para que conozcan cómo era Tiempo de Clamor. Este era uno de los primeros reels promocionales de Tiempo de Clamor. La sierva Karin decía algo que creo que estaba en todos ustedes, el compromiso de poder interceder por un Eso. alma. ¿Qué No era tan fácil. importante? No era fácil, ¿verdad? O sea, era muy, el trato mío era, Señor, yo voy a interceder por estas personas que están sufriendo tanto, tengo que orar más, decía. Yo no puedo presentarme ahí como si fuera un programa más y hacer solamente Acto de presencia. dramático, ¿no? Hacer algún Exacto. momento como que es un programa de televisión y tengo que quedar bien. No, sino que tengo que estar también de acuerdo, o sea, tengo que ser sincera en lo que estoy haciendo. Había un llorar de corazón. compromiso. No, yo creo que Dios mismo era el que nos usaba. Muchas veces algo hacíamos
Y en la publicidad, en la pauta, cuando hacían la pausa, Llamaba. entonces el director de piso venía y decía, no haga tal cosa, todo que el pastor ha visto, y ha llamado, ha dicho, y uno, amén. Había una Porque supervisión Pastor Rodolfo fue constante. papá de todos nosotros y siempre nos enseñaba y aún desde el otro lado de la pantalla siempre estaba pauteando el pastor, ¿no? Siempre ha estado atento. Era el televidente número 1 de Betel, el productor general de Betel, y siempre estaba atento a las correcciones. Siempre queriendo que salga todas las cosas bien. Hace 1 año, 2 años, no, algo así. 2 años estuve en Arequipa y en una convención de que tocó que se haga en Arequipa. Entonces, al final de una capacitación que tuvimos con Praise, ya estábamos trabajando en Praise, ¿no? En las cárceles, se acerca una hermanita sencilla de Ayaviri y de Puno, ¿no? Entonces me abraza. No, primero me dice, pastora, ¿la puedo abrazar? Claro, ¿por qué no? Abrázame, le digo, no hay problema, y se puso a llorar. Y me comenzó a contar que hace tiempo había tenido un problema bien difícil y que había estado, y usted oró y mencionó mi problema y me aconsejó por tiempo de clamor y todo salió bien, pastora, y nunca me olvido de eso, pastora, una foto, pastora, no puedo olvidar ese momento. O sea, yo cuando llegué acá a Lima decía, Dios mío, yo les testificaba a todos los que podía, les decía, ¿cómo puede trascender tanto una oración, una palabra de aliento? Eso es bien importante. Sierva Esther, qué importante, más allá de orar por otros, creo que el programa enseñó un tema doctrinal muy importante, que es la intercesión, la oración de intercesión. Creo que eso se practicó y, como bien decía, había un compromiso con los televidentes. El Señor dice en su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor Jesús habló mucho de la oración. La oración es muy importante, tener comunión con Dios, y sobre todo que sabemos las historias bíblicas, que Dios era, pues Cristo era un hombre de oración y Él hacía proezas orando, y somos sus seguidores y sabemos que Dios sigue igual, ¿no? Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y siempre eso debe estar en nuestros corazones. Entonces, si me dan un lugar, yo recuerdo en esos años del año 1999, justamente empezamos, yo ya estaba trabajando en las oficinas con el pastor Rodolfo. Yo entraba a las 9 de la mañana y estaba todo el día, de las 9, corrido hasta las 9, y ustedes se imaginan cómo yo debía estar ya a las 10 de la noche, 9 de la noche, pero yo hacía el esfuerzo con la obediencia, en la obediencia está la bendición, y ahí yo estaba cansada, pero me ponía en la mano de Dios. Señor, si tú has permitido, pues un privilegio, hacer algo para Dios es un gran privilegio. Si tú has permitido que yo esté aquí, Señor, usa mi vida. Tú estás aquí. Pues yo sentía la gloria de Dios. Yo sentía que Dios responde. Nosotros no vemos a Dios, pero Él está. Sentimos su presencia y Él le dice, pedid y os dará. Entonces, pues, bajo ese lema de pedir y si os dará, entrábamos a orar y Dios respondía. Y también corrían, porque como era pegado al culto, tenían que correr, y me imagino que no solamente era el trabajo de estar recibiendo las peticiones, sino también me echaban mano para que todo el CD y todo estuviera listo para que el programa salga al aire. Exacto, claro. Todo tenía que estar listo. Como le decíamos, no había agüitas, con la boca seca estaba uno desde el culto, ¿no? No Y había ahí, paños húmedos. nada, al principio no. Ya después no había aire empezaron acondicionado. Nada. Ahora hay mucha agua, como decía. Aquí hay bendición ya. Y en ese tiempo creo que el set era uno para todos los programas que se hacían. Claro. Me parece. Porque yo sí le diré, Sierva, yo Tenía le que escucho a usted, año 99, mi esposo y yo éramos antiobra. Mi abuelo se había convertido en el 2000, si mal no recuerdo, cerca del 2000. Y puedo contar este testimonio, ¿no? Claro. Antes de pertenecer, claro. Y me acuerdo que mi abuelo llegaba con los tickets de la marcha del dólar. Él congregaba en 28 y él llegaba con un talonario así. Y él, en su negocio que tenía, él testificaba del canal y ofrecía los tickets. Y me acuerdo que un día él viene y me dice, Tito, él me decía, Tito, apoya a Betel Televisión.
Yo le decía, ¿qué es eso? Ese es el canal que tenemos en la iglesia. Mira esto, y me explicó de los tickets y todo. Y yo le dije, ya está bien, yo te voy a apoyar, pero con tal que no sea por el bolsillo de tu pastor, discúlpeme mi pastor, así yo pensaba. Así piensan todos. Pero yo le dije así, y mi abuelo se indignó y me dijo, no te voy a vender, me dijo. Yo le digo, pero ¿por qué no? Porque así, con ese corazón, no va a ser de bendición para ti. Mira, yo te iba a comprar 10, ¿ah? No te voy a vender. Y no me vendía los tickets. Y los vendía por otro lado. Y él se acababa talonarios. Y yo me sorprendo porque muchas veces, yo le he comentado a mi esposa, a veces les he dicho a los hermanos de la iglesia, les he testificado. Y ahora pues a veces es difícil, ¿no? El poder muchas veces sembrar en el corazón del pueblo, pero esto me trae a memoria que así fue como salió adelante este canal. Fue por el esfuerzo de la iglesia, del pueblo, ninguna ayuda del Eso exterior, ninguna organización. Eso de marchar el dólar, eso de dar para Dios, ver los transmisores. Yo llegué cuando, gracias a Dios, llegué el año 89, por ahí, cuando se estaba ya comprando el cine en las butacas negras. Yo tuve la bendición de ver, ¿no?, cómo se tenía que adquirir Betel, los transmisores, el morro solar. Eso es algo tremendo. Pero ahí nosotros dábamos, ¿no?, ya. Pero en estos tiempos, como usted dice, $1, como que ya no hay mucho ánimo. Yo digo, ¿se han convertido a Cristo? No se han convertido. Porque, ¿por qué pueden tener ese corazón? Es que al principio nosotros siempre había en nuestro corazón el dar. El dar, el desprendernos, Sí. porque en verdad teníamos a un hombre de Dios que siempre nos motivaba, y creo que la oración del pueblo y de todos los pastores hacía que los mismos hermanos colaboraran en ese momento. Claro, es necesario el esfuerzo, la colaboración de la iglesia para montar programas como este de Tiempo de Clamor, que es un programa que no tiene precio. Si bien es cierto, no tiene precio, claro, pero hay una respuesta de Dios y hay un beneficio. Y que sobre brindamos todo, a la Reni, sociedad a través de la oración. Claro, ¿no? sobre todo, Reni, que a través del Tiempo de Clamor se ganó muchas almas, muchísimas almas, porque venía Exacto. 28 de julio, porque yo estuve en 28 de julio 25 años al lado de mi pastor. Entonces yo también estuve muy cerca. La sanidad. Y todo eso venía a dar Milagros. gracias Sí, por las bastante. sanidades, por la palabra, y muchos recibían a Cristo. Nosotros decíamos por fe, recibe a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y decía, hasta hacíamos repetir. Eso era algo tremendo. Era la emoción que estábamos iniciando con ese programa. Y quiero saludar también al pastor Ismael González, que ese Claro. momento estaba él, y a mis amados pastores, pastor Rodolfo y la pastora Rita. De verdad, esta obra es una obra de bendición. El programa empezaba a las 11 de la noche 11 por de la causa noche. del culto que terminaba y se extendía hasta la 1 de la mañana. Sí. ¿Sí? Era un Al programa... principio no tenía había, horario de No fin. tenía horario. Al principio no había horario. De Al salida. principio era dale y dale. Pero después ya Claro. cuando el pastor ya tuvo que un parámetro, ya dijo no, hasta tal hora. Porque la verdad que a veces ya estábamos como que durmiendo, porque al menos yo ya me sentía cansada. Claro. Era más joven y todo, pero recordar es algo hermoso. Eso era todos los días de culto, hermana Ana. Todos los días. Era todos los días, pero era un programa netamente dirigido por Dios. Casi Yo sé como que Dios fuera el primer dirige todo, programa ¿no? Pero de Betel. Sí, fue porque uno de hay los programas primeros donde programas. uno, por ejemplo, se prepara. Muy Vamos a hablar de fructífero. este tema. Puede haber un programa, voy a hablar de la resurrección de Cristo, voy a hablar de la doctrina, de la parte de repente de la iglesia primitiva, algo así. Pero esto era un programa donde tenía que fluir lo que Dios nos ponía en los labios, ¿no? O sea, no había vamos a hablar de este tema, no, sino que orábamos por las personas, leíamos las peticiones y dábamos una pequeña consejería y eso fluía. ¿Qué Tenía que fluir recuerdos de Dios. tienen ustedes del pastor Chumpitaz? Porque bueno, en algún momento el pastor Chumpitaz se vuelve como el conductor principal Claro. del programa. ¿Cómo dirigía el pastor Chumpitaz Tiempo de Clamor? Muy importante. Era un hombre de fe, un hombre valiente. Yo nunca me olvido cuando a veces no había precisión en un consejo o en algo y él decía, no, hermana, usted tiene que hacer así, decir así, así, así. O sea, era una persona de fe, de verdad el Señor lo usaba en sanidad de una manera muy poderosa
Y sí, de verdad que nos enseñó bastante también él. Sí nos enseñó. Era un hombre de Un día, intercesión también. sí, él impartía fe. Yo recuerdo Sí. y nunca me olvido cuando él decía, escuchen, mi esposa no podía tener hijos, porque él no podía tener hijos antes de llegar a la iglesia. Y yo oré a Dios, y Dios nos ha dado mellizos, y de verdad le dio mellizos. Y así contaba su propia vida, que yo tenía esto, que tenía una planta, una herida, que oré, y era su misma experiencia. Y pues Y era impartía fe de esa Sí, manera, ¿no? sí, sí. Compartiendo Sus experiencias. los testimonios. Eso era muy importante también en el programa, porque uno pues imparte al televidente, ¿no? La persona que está ahí, que en ese momento pues está falto de fe, los problemas, las luchas lo destruyen. Nosotros muchas veces recibíamos llamadas así de gente llorosa, llorando. Y que Habían llamadas en vivo también. Sí, Que ya llamadas no en vivo, podían ya no más. podían, ya no Ya daban. no daban. Y uno escuchaba, y mientras uno escuchaba, uno se decía a sí mismo, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le hablo? Y en ese momento, pues, Dios ponía algo, ponía una palabra y la oración, ¿no? que era importante. personalmente, Algunas veces hemos Reni, orado con la llamada en vivo. A mí me ayudó bastante el programa, claro, quizás no estoy hablando en forma general, sino mi persona, porque yo vine de Tacna, viuda, perdí a mi esposo. Estaba muy triste porque acababa de fallecer hace 2 meses mi esposo, algo así. Cuando me encuentro con el pastor Ismael, como que Dios utilizó ese programa para yo preocuparme por otros, ya no pensar tanto en mí, ¿no? Sino que cuando el pastor Ismael me dijo, ¿me vas a ayudar en tiempo de clamor? Amén. Entonces ahí empezó otra etapa de mi vida. Para mí, algo que marcó una etapa de mi vida muy, muy linda, donde levantó mi vida espiritual, porque era la responsabilidad de orar por otros, de interceder, de ya no pensar tanto en mis problemas o en mi tristeza, sino en los demás, fue tiempo de clamor. Luego ya vino la cárcel. Eso Claro. ya me ayudó mucho más. La intercesión obviamente nos desprende. Dejamos de ser egoístas Claro. cuando empezamos a orar, a interceder por otros, y eso es muy importante. Vamos a irnos al corte, queremos irnos a la pausa, regresamos con más en este programa de Betel Nos Une. Hermano Ricardo, Dios lo bendiga mucho. Qué gozo poder estar en su Donde el casa. pasado solo es una experiencia para bendecir a otros. Y no quería separarme, luchar por ello, porque ella me tenía un odio total, un arranque total de no verme. Porque todo en Dios tiene un nuevo inicio. Conoce la historia de matrimonios que salieron adelante con la ayuda de Dios. Veía su cambio, su transformación. Entonces eso me animó también a buscar más al Señor. Del ir continuamente al templo. Todos esos factores ayudan y contribuyen para que nuestro hogar sea una bendición. Un solo corazón. Todos los miércoles a las 22 horas. Solo por Betel Televisión.
Seguimos con su programa Nos Une, recordando estos hermosos proyectos de Betel Televisión en sus 25 años de vida al aire, por supuesto, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a presentar a continuación el reel de lo que fue una de las nuevas temporadas de este programa Tiempo de Clamor. Aquí el video. Existe algo que mueve la mano de Dios. Se llama fe. Aquello que te impulsa a creer que todo se puede y que no hay barreras para ver un milagro suceder. Porque cuando están 2, 3 o más unidos en un mismo corazón, está la confianza de que tu petición será contestada. Sentirás la paz, la felicidad y desearás que Dios haga en otros lo que hizo en ti. Porque no hay oración hecha con fe que Dios no responda en un tiempo de clamor. Darle a los pastores Karim y Roberto Lomparte. ¿Han visto el video? Y ese fue el tiempo en que llegaron, porque comentaban que llegaron en el 2013. Sí, fue en el 2013 que llegamos. Nosotros habíamos llegado de Cajamarca, habíamos estado en la obra en Cajamarca. Y llegamos y fue en una de las consejerías que se dan el 28 de julio, en donde habíamos terminado nuestro turno, ¿no? Sí. Y salíamos ya del templo y sale, ¿puedo decir quién, no? ¿Quién salía? ¿Quién nos abordó? Nuestro hermano Albino, que está por ahí. Siervo, nos dice. Siervo, usted nos puede apoyar, miren, el programa Tiempo de Clamor. Y te digo, no sé si le dije a mi esposa, pero yo cuando llegamos a Cajamarca veía el programa y yo decía, es una bendición. Y en un momento he orado y le he sentido, le he pedido al Señor. Quiero estar en ese privilegio, ese privilegio, sería una bendición. Y entonces cuando el hermano Albino se acerca y nos solicita, fue una respuesta para mí. Pero y dijimos, había algo, pero ¿no, había amor? un examen. Sí, nosotros le dijimos, hermano, ¿y el pastor Rodolfo sabe esto que nos está pidiendo a nosotros? Porque nosotros nos sentíamos chiquitos al lado de todos los pastores que hemos visto, como las siervas de Dios. ¿Sabe? Sí, estamos... Yo temblaba, hermano, ¿verdad? El hermano Albino era parte del equipo de producción. Y al día siguiente tuvimos que ir a la 1 de la tarde, ¿no, hermano? A la 1. Y yo llegué temblando como una hoja con mi esposo. Pero porque todos decían, el pastor Rodolfo lo está viendo, y yo decía, Dios amado. Pero en medio de eso, pues hay una gran responsabilidad de poder orar más, de pedirle a Dios ser útil a su obra, ¿no? Porque desde que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, le decimos, Señor, yo le dije, aquí estoy para servirte, por agradecimiento, en donde tú nos pongas. Y si tengo que ayudar a mi esposo en esta parte, porque éramos los dos, pues lo íbamos a hacer. Tenía aún mis hijas muy pequeñas, pero ahí me las arreglaba. A veces llegaba con mi hija chiquita, la hacía sentar un costadito, te quedas ahí porque los otros estaban en el colegio, y ahí hacíamos el programa hasta que terminábamos nuevamente, la cogíamos y regresábamos a ver a nuestros hijos. Claro que sí. Ha habido momentos que hemos tenido que llegar con los 3. Y hemos estado haciendo el programa, sí, eran mis 2 hijas pequeñas y mi hijo ya pues un poco más grandecito, pero ahí estaban sentaditos. Y ya y terminaba el programa y nos íbamos con ellos, ¿no? Teníamos que vernos la manera, la forma. Dios gracias, también había una hermana que a veces nos podía apoyar y ella los cuidaba. Pero siempre ha habido ese desprendimiento, ¿no? De poder dejar. A veces ha pasado también, a veces con las siervas han dejado cosas en casa, han hecho a un lado a veces cosas de familia para estar ahí y apoyar, ¿no? Y ese es el desprendimiento que Dios también ve y bendice, ¿no? ¿Y qué tiempo nos dijo el hermano Albino que íbamos a estar? Cuando le preguntamos, hermano, ya amén, le dijimos, pero ¿y cómo no, hermano? Sí, ahora me dice, 6 mesecitos nomás, 6 mesecitos, sí, ya. Y dije, ya, pues menos ya. ¿Cuántos años fueron? Hasta el 2021. Nos hemos quedado hasta después de la pandemia. Ese spot que pasaron, nosotros estuvimos una temporada antes y fue por ahí, si no me equivoco, me corrige hermano Albino,
que empezaban a buscar matrimonios, ¿no? Ya habían pedido matrimonios, querían matrimonio. Ahora, esa solicitud quizás como poco de cambio del formato de Tiempo de Clamor, Pastora Esther, corríjame en esto, creo que nace también porque ya en 28 de julio había un rol de pastores en la consejería diaria, ¿no? Entonces ahí se observaban las parejas que atendían los diferentes casos y como que se dio la idea de que estos pastores participaran en Tiempo de Clamor de los diferentes presbiterios que venían a 28 de julio a dar consejería. Claro, yo creo que Dios también estaba en el hecho, en el acto, ¿no? Yo siempre he creído que si Él es el que mueve todo. Entonces, Dios nos puso en este privilegio. Y como dice Reni, en los principios igual, ¿no? Se veía que, bueno, que cualquier persona tampoco podía estar en el Tiempo de Clamor, porque tenía que también dominar las cámaras, tenía que también tener ciertos requisitos, ¿no? Pues si Albino les dijo, pues habrá visto en usted esos requisitos espirituales. No lo sé, pero pasaron los años y seguíamos apoyando y lo más tremendo era que cuando llegó la pandemia ya no podíamos venir acá, porque hemos llegado en pandemia aquí. A Barranco. Aquí hemos venido a tener programas. El programa se hacía acá en el tiempo de la pandemia, porque de 28 aquí nos fuimos a Barranco. A Barranco. Claro, una casona. Sí, que tú entrabas con el noticiero. No, primero eran ustedes. Ajá. Y luego entrábamos y después entraba el noticiero. Eran nuestros teloneros. Ahí entrábamos. Estábamos con la sierva Narispe. Estábamos con el pastor Ulises, pastor Ramón Medina. El hermano Oscar Lavé, que hacía las noticias. Y el pastor Benjamín Chávez también. Ajá, él daba un comentario, ¿no? Un tip, como un consejito. Y ahí se cambió un poco la tónica del programa porque... Ahí está el equipo de Barranco. Sí, y ahí se cambió un poco porque la idea era, o sea, Tiempo de Clamor captaba, por el mismo formato que era de oración, captaba a la iglesia, a los hermanos. Pero después quisieron cómo llegamos al otro formato de gente, ¿no? O sea, a los que no conocen, por ejemplo, ¿no? Los que no conocen la iglesia, no conocen la obra, no conocen el canal. Entonces, ahí donde se cambió un poco de formato, se hizo un poco más dinámico, se añadieron algunas otras cositas y empezó también a llegar mucha gente que no era de la obra. Si antes llegaba gente que no era de la obra, llamaban por ayuda, por auxilio, ahí llegaban más. Hermana Anita, o sea, hubo en sí con usted, el caso suyo, 2 etapas. La primera etapa del inicio y esta también. ¿Cuánto tiempo, sumando los años, participó en el programa de Tiempo de Clamor? Desde el año 2000. Ajá. Desde el año 2000 que llegué de Tacna hasta aproximadamente el año 2010, parte de 2020. ¿Por qué? Porque también yo me acuerdo que al comienzo, cuando llegó la pandemia, al menos yo no llegué a venir aquí. Yo de Barranco pasé al Tiempo de Clamor por virtual. Donde me acuerdo que la hermana María Elena me mandaba todas las peticiones, entonces ahí la leía en mi casa y tenía que tener un buen internet y arreglar la luz y todo. Hasta ahí llegué. Hizo un pequeño set en su casa usted, ¿no? Ahí en mi casa hice un pequeño set. Sí. En mi casa llegaron o sea todo que el equipo. Podríamos decir que era del 2000 hasta el 2019. Unos 20 años. Sí, me acuerdo que 20 años prácticamente. En ese tiempo de la pandemia, pues, ya cuando se restringió la salida, porque veníamos acá y era tremendo. En 5 minutos llegábamos desde Magdalena. Carros en la calle. No había carros por la pandemia. Rapidito llegábamos. Pero después dijeron, no, ya no se puede. Y nos llamaron para poder hacer el programa en casa. Claro. Y bueno, dijeron, unos equipitos vamos a llevar al pastor, ya, ven. Y llegaron los hermanos, pues nos gastamos como un par de litros de alcohol, en ese tiempo era todo el alcohol. Hicieron un set, me colgaron las luces en el techo, y decía, Dios mío, la dueña de la casa, ojalá no. Pusieron el set, dejaron la cámara. Ahí mi hijo descubrió su profesión,
porque él pues él fue director de piso, fue camarógrafo, fue switcher, todo fue él, nos daba las pautas, todo, ¿no? Debe estar mirando ahorita. Salíamos al aire así. Les contaba 3, 2, 1. Él nos contaba, él nos apuraba, ya. Y bajábamos y él estaba, le gustaba esa emoción. Y fue muy, muy bonito porque era también la responsabilidad de un tiempo tan difícil que estábamos pasando en ese momento. La pandemia, en ese tiempo que era tan difícil el momento de la pandemia. Sí. Recibíamos personalmente llamadas y diciéndonos gracias porque siga al aire este programa. Porque no solo orábamos nosotros en ese momento. Yo sé que había un grupo de hermanos, pastores, que veían el programa y orábamos por toda esa necesidad de llamada de personas que necesitaban eso. La pandemia fue un tiempo de muerte y dolor fuertísimo para muchas personas que perdieron un familiar, que miraban agonizar un familiar, y creo que la intercesión era valiosa en ese momento para llevar un poquito de paz en esos corazones, ¿verdad? Era muy importante. Sí, era necesario. Creo que era un momento crucial para el programa, ¿no? Claro. Por lo que estábamos pasando y la gente encontraba en tiempo de clamor que había un grupo, un equipo de hermanos, pastores, que seguían orando, que estaban orando, que estaban todavía en pie de lucha, en medio de pandemia, en medio de tragedias y muerte, pero ahí estaban, ¿no? Estaban orando. Nuestro conductor clamando. Principal, el pastor Chumpitaz, partió en tiempo de pandemia. Eso es. Sí, también. Pues, él pues... nos dolía cuando nos enterábamos de cada de esas noticias, porque nos llegaban pastores. ¡Ay, Dios mío! Decíamos, porque como escuchamos... Cada cierto tiempo partió un pastor. Eran de petición por pastores. Sí, por bastantes peticiones por pastores cubanos que partieron en tiempo de... Había momentos que estábamos sentados ya para iniciar el programa y mi esposa veía su Facebook, había algo. Ella volteaba y me decía, Roberto, el pastor tal ha fallecido. Y estábamos así. Y Marco, 5, 4. Y de nuevo teníamos que volver así, Dios les bendiga. A darle el aliento, ¿no? Al pueblo. Y estábamos así con esas noticias, ¿no? Claro, era bueno, muy terrible. Probablemente, decirlo de esta manera, tenían material para poder orar en ese momento en vivo, interceder por la familia de los pastores, de los hermanos que partían en este momento de pandemia. Y era un momento también, creo que cobijaba el sentimiento familiar, vamos a decirlo así, en un momento de dolor por la pérdida de un ser querido, ¿no? Sí, porque, pues cuando sucede eso, a veces no hay pues palabras precisas que quieran escuchar. No hay algo que alguien pueda decir y aliviar eso, ¿no? Solamente es la presencia de Dios, es la oración, lo que queda y las personas pues aferrarse a eso, ¿no? Creer en eso, ¿no? Que hay un Dios vivo y poderoso. La gratitud de la gente, sierva Ana. Usted seguramente en el proceso de la participación del programa se le ha acercado mucha gente a agradecerle por la oración, por la intercesión. En verdad nos sentimos, yo creo que la mayoría de nosotros nos ha pasado, nos sentimos como que no merecemos tanto, ¿no? Como que, o sea... Y en el momento de la intercesión en el programa tampoco nos imaginábamos cuánto podría trascender esa oración. No, pero era maravilloso realmente. O sea, cuántos agradecimientos. Hermanita, no sé si cuando fuimos, ¿se acuerda al estadio? Cuando tuvimos un programa en el estadio. En el estadio tuvimos en el un estadio programa, San Marcos, y pusimos un panel, pusieron un panel con peticiones en POSIT. Nosotros salimos, ese panel estaba lleno, sierva. La gente tenía peticiones, teníamos peticiones en la mano. Realmente el tiempo no nos alcanzó, ¿no, sierva Anita? En menos de un día se llenó todo ese panel. Se llenó ese el panel. muro, pero hasta... Era POSIT encima de POSIT. Y cantidad de personas que llegaban y pedían y nos miraban. La gente se acercaba, vieron que era... a veces... En algunos lugares nos han identificado, la iglesia misma nos ha identificado, y cuando veían que estábamos ahí
y haciendo el programa ya la gente no circulaba, se paraban ahí, ¿no? Y era ya el grupo de gente aún esperando cuando que hemos ido a oremos. Panamá, en este congreso no, sino el pasado, creo que en este también me ha pasado personas que nos saludaban y querían tomarse una fotito y nos decían gracias por sus oraciones. Yo también llamaba. En el congreso pasado, recuerdo. En el congreso pasado. Sierva Ana, usted es psicóloga de profesión. Quiero hacerle esta pregunta. Obviamente, por su orientación profesional, el especialista puede dar una orientación, un consejo, sacar un análisis, un diagnóstico del tema, de la problemática que tiene con el paciente y dar una respuesta ante un cuadro. Pero sabemos que la oración es mucho más poderosa porque trasciende más allá. ¿Por qué es importante poder orar por otras personas? Por supuesto, porque ya cuando uno como psicólogo, como un psicólogo que no es cristiano, comienza a aconsejar, pues tiene que darle muchas pautas al paciente para que llegue a algo, y como el paciente no está libre completamente de tantas situaciones traumáticas, hasta demonios podríamos decir, por más pautas que le damos va a costar trabajo que llegue a algo realmente que pueda permanecer, ¿no? Que pueda perseverar en algo o pueda ser completamente libre de su situación. Pero cuando llega el poder de Dios es diferente, es como en las cárceles, ¿no? Realmente la cárcel no cambia a los delincuentes, no los cambia. Quien cambia realmente es Dios, su poder. ¿Cuántos psicólogos hay en las cárceles? No menospreciamos su labor, los psicólogos tienen su trabajo y de verdad que sí, los felicitamos por el gran trabajo que hacen, ¿no? Pero ¿cuántos presos han pasado por psicólogos, ¿no? El pastor Javier siempre testifica, yo tenía un psicólogo y bueno, he estado 15 años en el penal y no pasó nada. Pastor Entonces, Javier, cuando, yo lo paseaba al psicólogo. Sí, yo lo paseaba. Pero cuando yo le decía lo que él quería escuchar. Cuando llega el poder de Dios... Por medio de la oración. Por medio de la oración. O sea, la oración tiene un poder trascendental, grande, poderoso para liberar, para restaurar los hogares. Y recuerdo de muchas personas agradecidas porque también a través de la oración en tiempo de clamor se restauraba hogares. Ya estábamos a punto de separarnos, a punto de divorciar. Creo que la intercesión como oración es una de las oraciones que más le agrada a Dios, porque dejamos de ser un poquito egoístas. Claro. Claro. Dejamos de ser un poco egoístas y ponernos de acuerdo por otro, obviamente... Es como que ese problema es tuyo. Exacto. Hablando de nuestra hermana Anita, de los psicólogos, ¿no? Los psicólogos orientan muy bien, pero no resuelven, ¿no? No resuelven así, como Cristo, como la oración, ¿no? Es importante y qué bueno es, ¿no? Yo recuerdo que vino una vida 28 de julio, que era psicólogo, pero estaba con un montón de problemas con su esposa, con sus hijos. Y yo le dije, usted es psicólogo. Usted es psicólogo y no puede resolver ese problema. Pues ahora usted va a ver que hay un psicólogo de los psicólogos, Jesucristo. Amén. Y Él lo va a hacer. A eso he venido. Yo quiero que usted ore por mí. Estoy nervioso, no sé qué me pasa. Es que es la presencia de Dios. Y ahí no se para. Es algo tremendo, ¿no? No hay médico que pueda superar ni psicólogo a la presencia de Dios. Eso es poderoso, obviamente. Es que la psicología, yo siempre he pensado, es muy buena porque como que nos amplía de repente un panorama, nos muestra el problema, pero tiene una limitación. Ayuda a entender algunas cosas. Algunas situaciones en las cuales yo estoy pasando. Pero como muchas veces yo le digo eso a los hermanos, ya tú entiendes el problema, sabes por qué estás pasando esto, pero hay un ser, un demonio, un espíritu inmundo que amplifica ese problema. Exacto. Y de eso no puedes salir. O sea, hasta ahí nada más llegó la psicología. Ese es su límite. La terapia cognitiva llega a hacer entender al paciente todas sus circunstancias y sus motivos por los cuales está así. Y llega a hacerles dar cuenta a ellos qué tienen que hacer ellos mismos, ¿no? Ellos mismos van a responder inclusive qué tienen que hacer para llegar a estar libres. Y es muy bonito, o sea, inclusive la psicología educativa, por ejemplo, excelente para la terapia. Ahora, obviamente en la intercesión... Pero hasta ahí no me llega, ¿no? En la intercesión, en el proceso de oración de intercesión,
Es más efectiva. Nosotros también reprendemos esa obra espiritual. Demoníaca. Entonces ese es el plus también pero que es tiene. con la autoridad de Dios. Con la autoridad de Dios, en el nombre de Jesús. Es que el pastor... Esa es la palabra, o sea, atamos, ¿no? En el nombre de Jesús, atamos. Autoridad, ¿no? De parte de y ahí queda atado. Ese ser espiritual, ese demonio, y ahí es donde la persona sale. Me acuerdo una vez, hace tiempo en Cajamarca, llegó un muchacho que estaba mal, trastornado, que cualquiera, de repente, persona médica le puede decir, él está loco, está esquizofrénico. Pero el pastor, me acuerdo, oró por él, nosotros le ayudamos a orar y ató demonios, y después el chico como que despertaba. Y cuando ya descansó, le dimos agüita, él nos empezó a mirar y nos decía, yo me acuerdo de usted, yo he escuchado su voz. Yo sentía que estaba en un lugar encerrado y de lejos alguien me llamaba y no podía salir hasta que se abrieron esa puerta de salida. O sea, espiritualmente él había pasado eso, ¿no? Y ese es ahí el poder de la oración. Y ahí uno puede entender que hay espíritus malos que atan a los hombres. Claro. Y solamente hay una vida. Más terapia que se haga. Que solamente podemos entender aquellos que tenemos el orar, experiencia. que el poder, ¿no?, de este programa o de la televisión, y que cuando uno ora, que sabemos que Dios puede hacer la obra donde estemos, aún en la radio, aún escuchando, trasciende todo. Es que para Dios no hay fronteras, Él es tan grande. Por eso llamaba, y la gente sigue llamando los programas para oración, porque han conocido el poder de Dios. Y el tiempo de clamor, ya para finalizar, ha sido también pionero en tiempo de pandemia, de que nuestras congregaciones tengan esos espacios de clamor. Así es. Muchas congregaciones formaron estos tiempos de oración en sus iglesias y permitieron continuar con esta labor. Quizás ahora ya no tenemos el programa vigente al aire, pero sí, en nuestras iglesias seguimos orando, seguimos clamando, seguimos pidiendo por aquellos que tienen un problema, que tienen una necesidad, con todas estas producciones diversificadas de intercesión, virtuales, de oración. Por eso creemos que, también Betel Televisión, a través de Tiempo de Clamor, ha sido un visionario para poder expandir estos proyectos más allá de un set de televisión, sino también en nuestras congregaciones. Yo quiero despedirme ya porque el tiempo ha sido cruel y darle gracias a Dios por ustedes, porque ustedes han sido un instrumento poderoso. No podemos olvidar que el diablo sigue operando en maldad y la necesidad de orar e interceder sigue con mayor razón. Como dice la Biblia, en estos últimos tiempos la maldad se ha aumentado. Hay más crisis en la familia, en la juventud, en los adolescentes. Y yo creo que si ahorita estaríamos en tiempo de clamor, yo creo que tendríamos un montón de llamadas. De verdad. Van a hacer peticiones, seguro, viendo este programa. Van a hacer peticiones. Tenemos una petición especial y yo voy a cerrar con esa petición especial. Vamos a orar. Sentados aquí donde estamos, vamos a orar. Vamos a pedir por todos nuestros televidentes, por su necesidad, como lo hacían antes en vivo. Y también quiero que ustedes oren por Betel Televisión. Vamos a orar por este canal para que Dios lo siga usando y siga siendo una bendición. Yo quiero que la sierva Esther, por favor, dirija este clamor en estos minutos últimos que nos quedan. Amén. Oremos, hermanos, oremos con todo aquel que esté en sintonía en este momento. Aleluya. Gracias, y requema arriba vaya así le ve que. Oh Dios, Señor, gracias, te adoramos, Padre. Te alabamos, mi Rey, mi Señor. Gracias por estos momentos, Dios mío. Gracias porque tú vives para siempre, oh Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios mío, te rogamos, Dios mío, por todos los que trabajan en Betel Televisión, por todo tu siervo, por toda la obra en el Perú y en el mundo, Dios mío.
Oh Dios, toma control, Señor, toma control, Dios mío, de tu obra. Dios mío, mira las necesidades del mundo, esos niños que sufren, los adolescentes, Dios mío, atados por demonios. Ten piedad, Señor, desbarata toda obra del diablo, desbarata toda obra satánica. Oh Dios mío, aleluya. Mira la juventud, esas madres viudas, esas madres solteras. Señor, tú sabes cómo sufren muchos enfermos, enfermas. Ahora mismo te ruego que desbarates toda obra del diablo. Desbarata, sana, Padre, todos los enfermos. Dios mío, llega a los hospitales. Para ti no hay fronteras. Salva las almas. Glorifícate. Mira la perdición de este mundo. Mira la maldad de este mundo. Oh, requema arriba Yosaya. En el nombre de Cristo te pedimos, Señor, aquí con tu siervo, con mi hermano Reni, tu siervo también. Aleluya. Te adoramos, te alabamos, oh Señor. Eres grande, poderoso. En ti confiamos, Señor. Tú eres el único Dios omnipotente, el único Dios, Señor, que nos puede ayudar, el único Dios, Padre. A ti te esperamos, Cristo, ven pronto. Oh Dios mío, por tu pueblo. A ti la gloria, a ti la alabanza. Ayuda, Dios mío, este canal que siga adelante. Radio Betel, Betel Televisión. Señor, mira los programas, Padre. Aleluya, la necesidad económica. Ayuda, Padre. Aleluya. El equipo de Betel, Señor. Aleluya. Mi hermano. Aleluya. Mi hermano Ángeles, Señor. Toda la directiva. Dios mío, cada equipo. Ayuda a todos, Señor. A nuestro amado pastor Rodolfo González, su esposa. Tu siervo Luis Mesa Bocanegra, nuestros oficiales. Oh Señor, en tus manos estamos. Glorifícate, Cristo. Aleluya. Y requema, y que le bebellas. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Amén. Dios, gracias. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, gracias te damos, Dios. Bendito es el Señor. Gracias te damos, Padre. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Aleluya. Bueno, le damos gracias a Dios porque era, creo, necesario terminar así el programa. Porque no iba a ser tiempo de clamor, sino íbamos a orar por aquellos que necesitaban y por este canal. Gracias, pastores. Un gusto haberlos tenido aquí, recordar este tiempo. Y bueno, Amén. que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. A agradecer a la obra, agradecer a los pastores que han estado adelante, aquellos que nos abrieron la puerta para poder apoyar en este programa. Amén. Ha sido, es y en algún momento seguirá Amén. siendo una bendición para nuestras vidas siempre el poder apoyar. Amén. Podemos decir este canal. todos Es una juntos. bendición. Amén. Felicidades, ¿no? Gracias. Feliz aniversario. Feliz aniversario, Betel Televisión. Feliz aniversario. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Feliz aniversario. Amén.
Ellas tienen un gran corazón. Mejor tú estás esperando por lo menos a casarte y no, disfruta tu soltería. O sea, que lleguemos a esa etapa también contentas, agradecidas, con un corazón sano. Porque eligen todos los días ser mejores que ayer. Creativas, multifacéticas, emotivas, empáticas, auténticas, llenas de fe. Que buscan, a través de los consejos, salir adelante. Vuelve a ver Más que Amigas, Hermanas. Todos los lunes a las 18 horas. Solo por Betel Televisión. La voz de Dios en tu corazón. Una palabra de vida. Consejo, paz y restauración. Que unirá a las familias. Un padre que te conoce bien. Escucha atentamente que hay un mensaje de liberación. Trae avivamiento a toda nación. Despierta el alma, el tiempo llegó. Hay esperanza de salvación. Y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gloria a Dios. Esta mujer de Dios, Esther, tiene su capítulo, un lugar de honor aquí en la palabra de Dios. Sus comienzos de ella fueron difíciles. Esther era huérfana. Su nombre en hebreo era Hadasa. La crió como una hija su primo Mardoqueo y era una joven de hermoso semblante. El nombre de Esther significa estrella, pero ¿qué diría ella, verdad, en su adolescencia? Pero ¿cómo me pueden poner este nombre de estrella si yo más bien me siento estrellada? No tengo papá, no tengo mamá. Estoy con mi primo, no tengo hermanos, no tengo familia, sino mi primo. ¿Por qué me pusieron Esther? ¿Por qué me llamaron estrella? Porque cuando uno ve el cielo, ve esas estrellas relumbrar en el firmamento y uno dice, ¡qué hermoso! Y recordamos que fue una estrella que guió a aquellos reyes y se posó ahí donde estaba naciendo el Rey de Reyes y el Señor de señores, ¿verdad? Entonces cuando uno habla de estrella, uno piensa en lo alto, uno ve hacia el cielo.